Ande se encontraba en el estudio de grabación, lista para iniciar la entrevista que sería una de las más emocionales de su vida. La tensión se podía sentir en el aire mientras las cámaras se preparaban para capturar cada detalle de su rostro, cada gesto, cada lágrima. Esta entrevista no sería como las anteriores. Esta vez, Ande se abriría por completo y revelaría los secretos más profundos de su corazón. Desde que conoció a Kerem, algo en el interior de Ande se removió. Había una conexión instantánea entre ellos, una chispa que pronto se convertiría en una llama ardiente. Sin embargo, a pesar de los sentimientos que florecían en su interior, Ande guardaba silencio. Tenía miedo de expresar lo que sentía, de arriesgarse a perderlo todo. Los recuerdos de los momentos compartidos con Kerem inundaban la mente de Ande. Cada mirada, cada sonrisa, cada instante de complicidad era un eco lejano de lo que pudo haber sido. Se preguntaba una y otra vez qué habría pasado si hubiera tenido el coraje de dejarse llevar por sus emociones, de abrir su corazón a la posibilidad del amor verdadero. Pero el destino tenía otros planes para ellos. Una serie de circunstancias desafortunadas los separaron, llevando a Ande por un camino diferente al de Kerem. Y ahora, años más tarde, se encontraba frente a las cámaras, reviviendo esos momentos que se habían quedado suspendidos en el tiempo, guardados en un rincón oscuro de su corazón. Cuando la entrevista comenzó, las lágrimas de Ande no tardaron en brotar. Cada palabra pronunciada era una puñalada en su corazón, recordándole lo que pudo haber sido pero no fue. La emoción embargaba su voz, temblorosa y quebrada, mientras compartía con el mundo entero la carga emocional que había llevado consigo durante tanto tiempo. Con valentía, Ande se sumergió en sus recuerdos más íntimos, revelando detalles que nunca antes había compartido con nadie. Habló de las noches en vela, preguntándose qué habría pasado si hubiera tenido el coraje de confesarle sus sentimientos a Kerem. Habló de las palabras no dichas, de los gestos no hechos, de las oportunidades perdidas que ahora parecían tan lejanas. A medida que la entrevista avanzaba, el dolor en el rostro de Ande era palpable. Cada lágrima que caía era una gota de arrepentimiento, de nostalgia, de añoranza por lo que pudo haber sido pero no fue. El peso de lo no dicho, de lo no vivido, se reflejaba en sus ojos, en su voz, creando una atmósfera de tristeza y melancolía que se apoderaba de todo el estudio. Pero a pesar de la tristeza que emanaba de Ande, también había una sensación de paz en su interior. Al abrir su corazón y compartir sus sentimientos con el mundo, sentía un alivio, como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus hombros. Hablar sobre lo que nunca vivió con Kerem la liberaba de la prisión emocional en la que se había encerrado durante tanto tiempo. Al final de la entrevista, Ande se sentía agotada pero también renovada. Había enfrentado sus emociones más profundas, había compartido su vulnerabilidad con el mundo, y ahora se sentía lista para dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Aunque lo que pudo haber sido con Kerem nunca se materializó, sabía que aún quedaban oportunidades de amor y felicidad por delante. En los comentarios del vídeo, los espectadores compartían sus propias experiencias y reflexiones. Algunos habían vivido situaciones similares, habían guardado silencio ante sus sentimientos y habían lamentado las oportunidades perdidas. Otros se inspiraban en la valentía de Ande para abrir su corazón y expresar lo que realmente sentía. El impacto de la entrevista de Ande fue profundo y duradero. Su historia resonó en los corazones de aquellos que la escucharon, recordándoles la importancia de expresar sus emociones, de arriesgarse por el amor, de no dejar que el miedo los paralice. Ande se convirtió en un ejemplo de valentía y vulnerabilidad, recordándonos a todos que el amor verdadero vale la pena luchar por él, incluso si implica enfrentar nuestros miedos más profundos. Al cerrar el vídeo, se podía sentir una sensación de conexión y empatía en el aire. Ande había tocado los corazones de todos los que la escucharon, recordándoles que el amor es un regalo precioso que no debe ser tomado a la ligera. Y mientras las lágrimas se secaban en sus mejillas, Ande sabía que, a pesar de todo, había encontrado un nuevo comienzo en medio de la tristeza y la nostalgia. La entrevista con Ande se convirtió en un testimonio de la fuerza del amor, de la importancia de expresar nuestras emociones, de no dejar que el miedo nos paralice. Y mientras las cámaras se apagaban y el estudio quedaba en silencio, en el corazón de Ande brillaba una luz de esperanza, una promesa de que, aunque lo que pudo haber sido con Kerem nunca se cumplió, aún había muchas más historias de amor por vivir, muchas más oportunidades por venir.